Vamos a trabajar un concepto tremendamente importante con respecto al lactato y estoy seguro que va a resultar un concepto sorprendente, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo se produce el lactato en el metabolismo? Primero podemos pensar en la vía glucolítica, en la glucólisis anaeróbica o sistema anaeróbico láctico. Podemos partir entonces de los depósitos de glucógeno y a partir de los depósitos de glucógeno a nivel de la masa muscular estamos representando el músculo cuádriceps. A partir de glucógeno vamos a obtener moléculas de glucosa. La glucosa, por el proceso de glucólisis, se va a convertir en piruvato. El piruvato es un producto final de la glucólisis. La glucólisis entonces es un proceso catabólico de degradación, de descomposición de la glucosa. De hecho, glucólisis significa romper glucosa. Siempre en bioquímica el sufijo lisis implica ruptura. Glucólisis es la ruptura de la glucosa. Entonces, la glucosa es procesada por la glucólisis consiste en ese proceso que va a romper gradualmente, secuencialmente, la molécula de glucosa hasta finalmente obtener piruvato. El piruvato tiene dos opciones. O se dirige para ingresar a la mitocondria o se convierte en lactato. Primer concepto entonces, el lactato surge a partir del metabolismo de la glucosa y del glucógeno. Y específicamente se forma a partir del piruvato. El piruvato entonces es el predecesor, es el precursor del lactato. El lactato tiene varias vías metabólicas posibles, tiene varios caminos a seguir. Y hay uno que es el de pasar a la sangre, las moléculas de lactato pasan a la sangre, desde el músculo a la sangre, y entonces, por el torrente sanguíneo, puede llegar hacia dónde? Puede llegar hacia el cerebro. Y específicamente en el hipotálamo, lo que hace es estimular a que el hipotálamo envíe una señal a la hipófisis para que libere la hormona del crecimiento, la GH, la hormona del crecimiento. Entonces, por ahora lo que obtenemos es que el lactato se produjo en el músculo a partir del metabolismo anaeróbico láctico, pasó del músculo a la sangre, viajando por la sangre llega entonces hasta el hipotálamo. ¿Qué es lo que hace a ese nivel? Recordemos que el hipotálamo y la hipófisis son controladores del sistema neuroendocrino, y se hallan en la base del cerebro. Lo que hace a ese nivel el lactato, que ¿cómo llegó hasta allí? Llegó por intermedio de la circulación sanguínea. Lo que hace a ese nivel es entonces indicarle al hipotálamo que estimule a la hipófisis para que libere hormona del crecimiento. Eso es lo que hace. Entonces, hay una conexión muy clara entre el lactato y la secreción de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento entonces lo que hace es pasar a la sangre, como toda hormona, pasa desde la glándula que produce y segrega esa hormona, pasa a la sangre. Una vez disuelta la hormona del crecimiento en la sangre, viajando por la sangre, llega finalmente a las células hepáticas. En el hígado, ¿cuál es la misión que tiene por cumplir la hormona del crecimiento? Estimula la producción y la liberación de IGF-1. IGF-1. ¿Y qué es el IGF-1? Es el factor de crecimiento similar a la insulina y verdaderamente actúa en forma muy parecida a la insulina. Es en definitiva una hormona anabólica. Es el intermediario entre la hormona del crecimiento y la síntesis proteica a nivel muscular, y también participa en el crecimiento esquelético. La IGF-1 ahora, desde las células hepáticas, todo lo que tiene que hacer es pasar a la sangre, como lo hace cualquier hormona, y llegar de esta forma a la masa muscular. En la masa muscular induce esta vía, la de la mTOR. mTOR es una vía molecular implicada en la síntesis proteica, en la síntesis de proteínas, que sabemos que es la base
para la hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular se construye a partir de la síntesis proteica. Los sarcómeros están conformados fundamentalmente por proteínas. Necesitamos síntesis de proteínas, producción de proteínas, fabricación de sarcómeros para desarrollar más masa muscular contráctil. En definitiva, estamos hablando de hipertrofia muscular. Por tanto, concepto fundamental. El lactato es una molécula muy útil. Para nada es un producto metabólico de desecho, todo lo contrario. Es una molécula que en este caso nos está mostrando una conexión muy directa con la hipertrofia muscular. Es un producto del metabolismo anaeróbico, pero además no se termina ahí su historia. Y su destino no es simplemente una eliminación porque ya no sirve. En sí el lactato es una molécula señalizadora. Vean cómo pasa la sangre, llega al hipotálamo. Actuando como una molécula mensajera, le indica al hipotálamo que interceda para la liberación de hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento va hasta el hígado y a partir de ahí se libera IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina. El IGF-1 es el encargado de llegar entonces al punto de partida, que fue la masa muscular, la generadora de lactato. Y allí, sobre las fibras musculares, estimula por la vía de la mTOR. mTOR es una vía molecular. Participa en la síntesis proteica y en la hipertrofia muscular. Desde el punto de vista práctico, la pregunta que nos surge es, ¿para qué o cómo podemos aplicar este conocimiento? Primero, la hipertrofia muscular depende de diversos estímulos que los podemos dividir en tres tipos. Depende de un estímulo mecánico, depende de un estímulo metabólico y depende de daño muscular, de micro roturas de las fibras musculares. En este caso tenemos un factor hipertrófico anabólico que es el estrés metabólico. El estrés metabólico representado por la generación de lactato. Por tanto, señores y señoras, si queremos favorecer la hipertrofia muscular, acá tenemos una carta para jugar a nuestro favor. Y es buscar provocar el estrés metabólico con generación de lactato. Buscar que el número de repeticiones, que la carga, lleven a la producción de lactato.